El día que Manny Pacquiao recibió el knockout más infernal y casi muere en el ring. Marcó un momento crucial en la carrera de este legendario boxeador filipino. A lo largo de su carrera, Pacquiao se había enfrentado a los más grandes del mundo del boxeo, acumulando victorias impresionantes y títulos en múltiples categorías de peso. Sin embargo, su primera derrota, que tuvo lugar el 9 de febrero de 1996 en Mandaluyong, Filipinas, sigue siendo uno de los capítulos más impactantes de su historia. En ese momento, Manny Pacquiao era un joven púgil de tan solo 17 años, pero ya se perfilaba como una promesa con un potencial extraordinario. Había acumulado una racha de victorias invicta que generaba expectativas asombrosas en el mundo del boxeo, pero su camino hacia la grandeza se cruzó con Rústico Torrecampo, un luchador filipino más experimentado y decidido a poner a prueba al joven prodigio. Para 1996, a la edad de 17 años, había ganado sus primeras 11 peleas y estaba a punto de hacer la 12. Pero en una pelea preliminar en Mandaluyong City contra Rústico Torrecampo, un oponente poco destacado que ya había sido noqueado 4 veces, el trabajo principal de Torrecampo era montar y desmontar el ring en sí, y peleaba solo para ganar unos pesos extras, según el libro Pac-Man Behind the Scenes with Manny Pacquiao. El 9 de febrero de 1996, Rústico Torrecampo se enfrentó a Manny Pacquiao, quien en ese momento tenía un récord impecable de 11 victorias y 0 derrotas en Mandaluyong, Manila. Sin embargo, Pacquiao no logró dar el peso requerido y fue penalizado, obligándolo a usar guantes de 8 onzas, mientras que Torrecampo usó guantes de 6 onzas. En los 2 primeros rounds, Torrecampo controló la pelea. Sin embargo, la desventaja no pareció causarle muchos problemas a Pacquiao. Torrecampo bajó la cabeza y se arremetió contra Pacquiao con ataques torpes de 2 manos durante el primer minuto de la pelea, pero después de resistir el asalto inicial, Pacquiao comenzó a tomar el control, perforando a Torrecampo con golpes rectos de izquierda y tambaleándose varias veces. Al entrar en el tercer asalto, Pacquiao parecía estar en camino a un knockout, hasta que su oponente lanzó un potente gancho de izquierda que impactó en la mandíbula de Pacquiao mientras este avanzaba, lo que resultó en un knockout, que se convertiría en una nota al pie de la historia del boxeo. Pacquiao cayó al suelo y no se levantó. «Aguanté todos sus golpes», dijo Torrecampo en ese momento. «Nunca me lastimó. Cuando cayó, supe que no se levantaría. El árbitro podría haber contado hasta 100 y él no habría podido recuperarse». Rústico Torrecampo comentó sobre ese momento. «Cuando cayó al suelo, supe que no se levantaría. El árbitro podría haber contado hasta 100 y él no habría podido recuperarse. Me preparé para él. Sabía que después de lanzar un jab, él seguiría con un recto o un uppercut. Lo esperé para que jadeara y luego contraataqué». Casi cada vez que Pacquiao lanzaba un combo 1-2, Torrecampo respondía con un gancho de izquierda. No estaba funcionando. Pacquiao era más largo, más rápido, más atlético. Cualquier cosa que Torrecampo pensara que había descubierto parecía no importar. Luego, al principio del tercer asalto, Pacquiao saltó con un 1-2. Torrecampo golpeó con él y de repente Pacquiao estaba rodando de lado, su brazo izquierdo extendido rígido en el aire. «¡Está fuera!», gritó el comentarista de color Ronnie Nathaniels. Casi de inmediato: «¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!». Después de la cuenta de 10, el árbitro levantó a Pacquiao del suelo del ring por sus axilas, dando a Henson una vista de la cara del luchador.
«¡Tiene los ojos cruzados!», gritó Henson. Pacquiao estaba ganando la pelea cómodamente y solo necesitó un golpe y sus ojos se cruzaron. Un mes después de su victoria sobre Pacquiao, Torrecampo se fracturó la muñeca izquierda durante otro combate de boxeo, pero nunca acudió a un médico para recibir tratamiento. Finalmente se retiró en 1997 con la fractura mal curada que dejaba un pequeño hueso sobresaliendo de su muñeca izquierda. La mayor suma de dinero que recibió Torrecampo por una pelea fue un bolso de 30,000 pesos filipinos en un combate en Tailandia o Corea del Sur. Por su enfrentamiento con Pacquiao, obtuvo 6,500 pesos filipinos y su mayor pago local fue de 17,000 pesos filipinos por un combate que perdió en General Santos. Este relato revela la historia de un momento crucial en la carrera de Pacquiao y las consecuencias que tuvo para Torrecampo, quien a pesar de su victoria histórica enfrentó desafíos significativos en su propia carrera en el mundo del boxeo. Pacquiao respondió ganando 5 veces en el siguiente año, pero Torrecampo no pudo aprovechar la victoria, probablemente porque en ese momento noquear a Pacquiao no significaba lo que significa hoy. Un año después, Torrecampo se retiró con un récord de 14-8-6, después de un final agotador en su carrera. Torrecampo ganó solo 113 libras por el knockout que se recuerda 24 años después. Según el Philippine Star, Torrecampo tenía un puesto de comida en la carretera donde vendía arroz frito y sopa y vivía con su familia, los padres de su esposa y sus hermanos en una casa de ocupantes ilegales, según los medios locales de News Flash. Era un trabajo mucho mejor que las jornadas de 13 horas que hacía en una fábrica de metal después de dejar el boxeo. Se le permitía estacionar su carrito de comida de forma gratuita a cambio de barrer las calles cercanas. En 2007, otro vehículo chocó contra su coche, derramando la comida y las ganancias, y estalló una pelea. El conductor del vehículo fue encontrado muerto con heridas de puñaladas. Había una orden de arresto policial para Torrecampo por asesinato. Al mismo tiempo, su compatriota filipino Pacquiao iluminó Las Vegas al vencer a Marco Antonio Barrera por el campeonato superpluma del CMB. Torrecampo se convirtió en un fugitivo huyendo de la ley, y aquí es donde su historia se vuelve aún más inusual. Nadie en los registros puede explicar el periodo de 4 años entre la emisión de una orden de arresto en su contra y su regreso al ring de boxeo en 2011. Una fuente utilizada por Sky Sports, la más reciente en registro con una vista de Torrecampo, insistió en que no recuerdan si alguna vez fue arrestado, pero después de su retiro de 14 años, peleó una vez más y ganó por nocaut en el tercer asalto. «Sé que nunca seré como Manny, pero quiero seguir luchando», dijo después de ganar. «Quiero llegar tan lejos como pueda». Casi el mismo día, pero a millones de millas de distancia del regreso siniestro del fugitivo Torrecampo, la superestrella que una vez noqueó era un invitado alabado a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Obama. «Estoy feliz por Manny», dijo Torrecampo, citado en el Philippine Star. «Es afortunado, ahora es rico. Si alguna vez quiere verme, es posible que no pueda ir porque tengo poco dinero. Tendré que pagar el transporte, pero si me da 10,000 pesos, estaré ausente del trabajo por un día y lo veré». Existe cierta disputa sobre si Pacquiao ha llegado a ayudar a su antiguo oponente. Es conocido por dar dinero a los pobres en las comunidades donde el crimen se detiene de inmediato cuando sus peleas se transmiten por televisión, cuando las autoridades y los desfavorecidos se reúnen para ver a su Pacquiao en acción. Un artículo de la revista Maxim de 2007 presentaba a Torrecampo afirmando que nunca había recibido los beneficios de la generosidad de Pacquiao. Una fuente utilizada por Sky Sports insiste en que Pacquiao, y de hecho otros, lo han ayudado financieramente en varias ocasiones. Pero, ¿qué fue de Torrecampo?
se convirtió en entrenador en un gimnasio propiedad del hijo y la nuera de Flash Elord, el legendario box. 24 años después, sin embargo, el Knockout retiene un aire de misterio. Cualquier metraje de Pacquiao Torrecampo que se pueda encontrar en internet seguramente estará pixelado y borroso, pero incluso si la pelea se presentara en alta definición de última generación, el golpe de knockout de Torrecampo podría ser casi imperceptible, mientras Pacquiao da un jab y se prepara para seguir con un recto izquierdo. El guante izquierdo de Torrecampo parece pasar justo por debajo de la barbilla de Pacquiao antes de aterrizar en su cuerpo. Cuando el golpe conecta con la parte media de Pacquiao, su impulso hacia adelante parece estrellar la cara de Pacquiao contra el hombro de Torrecampo. En consecuencia, a lo largo de los años, varios observadores han cuestionado qué causó el knockout. ¿El golpe rozado en la barbilla de Pacquiao? ¿El golpe al cuerpo? ¿O la colisión con el hombro? Henson, después de volver a ver la pelea, se maravilló de cómo la repetición todavía podía hacerlo dudar de su llamado 24 años después. ¿Dónde estaba ese golpe? Estaba buscando el gancho izquierdo. No vi tanto de un gancho izquierdo conectado, pero sea lo que sea, Pacquiao cayó, casi como un golpe fantasma en la barbilla. La pelea entre Rústico Torrecampo y Manny Pacquiao en 1996 es un recordatorio impactante de cómo el destino puede tomar caminos inesperados en el mundo del boxeo y en la vida en general. En ese momento, Pacquiao era un joven y prometedor boxeador filipino que aún no había alcanzado la fama mundial y estaba luchando en una pelea de bajo perfil. Torrecampo, por otro lado, era un oponente considerado en desventaja frente a Pacquiao. Sin embargo, el inesperado knockout de Torrecampo sobre Pacquiao cambió el rumbo de sus vidas de manera significativa, aunque de maneras muy diferentes. Para Torrecampo fue un momento de gloria en el ring que le dio un breve resplandor de reconocimiento, pero su carrera en el boxeo no se tradujo en éxito sostenible. Después de la pelea, luchó unas cuantas veces más antes de retirarse y enfrentar dificultades económicas en su vida cotidiana. Para Manny Pacquiao, esa derrota temprana fue un punto de inflexión. En lugar de hundirse en el olvido, Pacquiao se levantó y se convirtió en una leyenda del boxeo. Ganó títulos mundiales en múltiples categorías de peso, se convirtió en un ícono filipino y un exitoso político, y logró la fama internacional. Su derrota ante Torrecampo se convirtió en una anécdota en su carrera y demostró ser una fuente de inspiración para superar la adversidad. En última instancia, la pelea Torrecampo-Pacquiao es un ejemplo poderoso de cómo el destino y la perseverancia pueden cambiar el curso de la vida de una persona. Aunque Torrecampo no alcanzó la misma grandeza que Pacquiao en el boxeo, su nombre quedará grabado en la historia del deporte como el primer hombre en noquear al futuro campeón mundial. Por otro lado, Pacquiao demostró que una derrota temprana no tiene por qué definir el camino futuro, y su historia se convirtió en una inspiración para muchos en todo el mundo. Hasta aquí nuestro emocionante vídeo de hoy. Si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle un like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, a menos que te encuentres con Torrecampo o Pacquiao y ellos te conecten un buen knockout.